buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45, un martes más, ya en la antesala de la Semana Mayor, la Semana Santa, se acerca un descanso largo en el país y pues bueno, mucha información. Vamos a hablar esta noche acerca de esa ceniza que ha lanzado el volcán de Pacaya y esto ha impactado también a los vuelos en el país. El Aeropuerto Internacional La Aurora cerró sus operaciones. Vamos a hablar acerca de este fenómeno, de esa ceniza que ha caído en la ciudad capital de Guatemala. No es la primera vez, pero esto más adelante. Y vamos a hablar de la pesquisidora conformada en el Congreso de la República para los expedientes de antejuicio contra el magistrado Francisco de Mata Vela y Gloria Porras de la Corte de Constitucionalidad. Antes saludamos, como todos los martes, a María Inés Rivera, que ya está acá con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, pues para abordar justamente estos temas que ya adelantabas tú, ¿no? El tema de la ceniza, que no es la primera vez que se ve. Yo sorprendida hoy en la mañana cuando me levanté y vi mi carro lleno de ceniza, salí a hacer ejercicio igual, regresé así empolvada, pero pues habrá que ver por cuántos días está el pronóstico, cuántos días vamos a tener que vivir con esto y qué medidas también podemos tomar de precaución. Sí, y sobre todo tener mucha precaución con quienes padecen enfermedades respiratorias. De eso vamos a hablar porque, pues bueno, el fenómeno interesante y todo, pero hay que tener mucho cuidado también. Nos enlazamos a esta hora de la noche con Francisco Juárez, él es subdirector del INSIBUME, y con David de León, vocero de la CONRED, para hablar precisamente de esta ceniza expulsada por el volcán Pacaya, que ha estado en intensa actividad en las últimas semanas, y para ello pues les damos la bienvenida a David de León y Francisco Juárez para hablar precisamente de esta ceniza y qué podemos esperar para las siguientes horas. Bienvenidos. Mucho gusto. Saludos, un gusto. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos pues aquí con nosotros hablando de este tema tan importante. Y licenciado de León, pues yo le empezaría preguntando a usted cómo va la actividad ahorita del volcán, qué pronósticos, qué podemos esperar pues en los próximos días. Sé que es bastante impredecible, pero digamos, ¿cómo han estado monitoreando? Bien, hemos estado en el seguimiento respectivo en las diferentes comunidades por la actividad que el INSIBUME nos ha indicado se mantiene en estos niveles bastante altos. Mientras tanto, la condición, por ejemplo, de material volcánico que ha caído en las comunidades aledañas, recordemos que la actividad a partir del 5 de febrero se incrementó. Sin embargo, en el transcurso de este día se ha observado siempre que el volcán pues mantiene la actividad en niveles altos. Toda la información que el INSIBUME nos ha compartido y que nos ha servido también de base para los monitoreos y el trasladar toda esta información a las autoridades a nivel municipal, pero también acercarnos y dar el seguimiento respectivo con las diferentes comunidades, al igual que con las autoridades en los municipios del departamento de Guatemala que se vieron afectados por la presencia de ceniza que creo que en horas de la madrugada o en horas de la mañana, mejor dicho, sorprendió a la mayoría de personas al observar la ceniza como tal sobre los vehículos, sobre las calles y avenidas. Pero se ha tenido todo un trabajo en sí de monitoreo, pero también en la parte de verificar la actividad del volcán que se mantiene en los niveles altos. Ahora, señor Francisco Juárez, subdirector del INSIBUME, ¿cómo podemos entender el tema de esta ceniza? Porque el volcán de Pacaya ha estado en fuerte actividad en las últimas semanas, pero digamos, ¿qué pasó en las últimas horas? ¿Cambió el rumbo del viento? ¿Por qué la ceniza cayó en la región central guatemalteca? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, como bien ya lo mencionan ustedes, efectivamente hemos tenido una actividad bastante fuerte del volcán de Pacaya, prácticamente lo mencionaba David de León, de inicios de febrero. Veíamos que el volcán de Pacaya estaba entrando en una nueva etapa eruptiva, que es lo que tenemos hace unos días. Era viral un video en el cual veíamos cómo la fricción de la ceniza, el contacto con la atmósfera nos generaba algún tipo de rayos y truenos en esa área y podíamos ver que era abundante la ceniza que se generaba, ¿verdad? Esto fue hace 2 días. Sin embargo, ya como bien lo mencionan ustedes, el día de hoy en horas de la madrugada tuvimos un cambio de dirección de viento. Este cambio nos generó
la caída de ceniza hacia la ciudad capital. En ese sentido, teníamos columna de ceniza a casi 2 kilómetros de altura sobre el cráter, y la dirección de viento es viento sur, lo que favoreció a que tuviéramos gran cantidad de ceniza, porque no era la ceniza fina que había caído en algunas otras ocasiones durante estos prácticamente 2 meses. Tuvimos una ocasión donde cayó partículas de ceniza muy finas, como la que tal vez tenemos ahora en el ambiente. Sin embargo, en horas de la madrugada, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, tuvimos esta importante actividad que prácticamente fue un incremento y un pulso bastante fuerte, donde sí la ceniza fue arrojada a grandes distancias. Hablamos de 50 kilómetros que estimamos que pudo haber llegado las partículas más finas, y también en las comunidades de San Francisco de Sales tuvimos partículas que estaban entre los 5 a 15 milímetros de diámetro. Ahora bien, licenciado de León, también hablar un poco respecto a las comunidades y municipios en riesgo. Se tienen ya identificados, ¿verdad?, cuáles son y qué tipo de medidas ya se están tomando también respecto a las mismas. Bueno, sí, en el caso de la actividad de los volcanes, siempre manejamos un escenario, un mapa que es multiamenazas, multicondiciones de riesgo que podríamos presentar. Por un lado, la actividad, por ejemplo, que el volcán mantiene con los flujos de lava en el flanco sur, pero también por esta condición de la caída de la ceniza que es dispersada, como bien lo decía el subdirector del INSIBUME, sobre el viento que en su momento genera que se pueda depositar o pueda disiparse en diferentes sectores. Entonces, con las comunidades hemos estado trabajando con el fortalecimiento. Desde el año anterior se realizó un proceso de actualización de los planes de respuesta. Hay establecidos hasta este momento 3 rutas de evacuación que, dependiendo de la ubicación de las comunidades, estarían evacuando tanto para el sector de Amatitlán, para San Vicente Pacaya y también para Villa Canales. Pero tenemos hasta este momento alrededor de 22 comunidades que están identificadas, están ubicadas en alrededor del edificio volcánico. Hemos estado realizando simulacros y simulaciones también con las personas, y hemos de agradecer también ese compromiso, porque es un proceso voluntario de las diferentes coordinadoras locales quienes se han integrado, han participado, han asistido a todas las charlas de capacitación y procesos también que se han realizado en estos lugares, sin olvidar todo el apoyo también de las autoridades a nivel municipal. Pero recordemos, en el caso de el mapeo que se ha realizado, se han identificado al menos estas 22 comunidades que están cercanas al edificio volcánico y que se verían afectados como tal. Pero también debemos de considerar el viento en su momento, las columnas de ceniza a lo fuerte, de las explosiones que pueden elevar estas columnas, tal como se ha estado presentando, arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y el desplazamiento que la columna puede tener en diferentes direcciones, ¿verdad? Ahora, señor Juárez, ¿por qué el volcán Pacaya ha estado con intensa actividad en las últimas semanas? ¿Qué ha activado esta actividad del volcán de Pacaya? Sí, recordemos que el volcán de Pacaya eventualmente tiene erupciones, la del 2010, posteriormente en el 2014. En el 2018 inició con una actividad de flujos de lava que se fue, en este caso, incrementando al paso de los años. En el 2020 tuvimos también estos flujos de lava un tanto intensos. Sin embargo, a partir del 2021, nosotros empezamos a notar un cambio, que era básicamente el mantener este flujo de lava de forma constante a través de una fisura que se generó en el flanco sur, y emanaciones de ceniza por pulsos. Eso significa que no teníamos una columna constante, o no tenemos una columna constante de ceniza. Sin embargo, tenemos pulsos de incremento, los cuales nos generan bastante actividad en cuanto a grandes cantidades de ceniza que son eyectadas hacia la atmósfera, ¿verdad? Y que, como lo mencionábamos en su momento, dependen de la dirección y velocidad del viento hacia donde se dispersen. El volcán de Pacaya nosotros consideramos que está entrando en otra fase eruptiva, o más bien dicho, ya se encuentra en otra fase eruptiva,
de la cual nosotros no habíamos percibido en los últimos años, ¿verdad? Pero esto también nos hace que nosotros tengamos ese monitoreo constante, ¿verdad? Tanto el instrumental como el visual y toda la parte física que podemos ver del volcán, que nos va dando o nos va prácticamente mostrando cuál sería ya sea un nuevo comportamiento del volcán de aquí a futuro, o que este periodo tenga un lapso de un par de meses y que luego descienda otra vez a las condiciones que hemos tenido en años anteriores. Licenciado de León, el tema del aeropuerto, ¿verdad? El día de hoy que pues fue cerrado el aeropuerto de La Aurora, digamos, ¿cuáles son las recomendaciones a las autoridades? Digamos, se está recomendando que permanezca cerrado o ¿qué podemos esperar también en los próximos días respecto a esto? Bueno, sí, se han realizado las diferentes reuniones este día, este martes, con el centro de operaciones que tiene la Dirección General de Aeronáutica Civil para la toma de decisiones, el INSIBUME que ha presentado en sí el análisis o las condiciones meteorológicas que se puedan tener, el viento que, como bien ellos lo han compartido, va a continuar ingresando del sur y por lo tanto la probabilidad que se mantiene incluso la ceniza que está dispersa en el ambiente en este momento y la recomendación que el INSIBUME daba a conocer en su boletín especial y que nosotros también en nuestros avisos le hemos indicado a la Dirección General de Aeronáutica Civil el que se mantenga el cierre en estos momentos y se pueda tener ya en las próximas horas una visualización mejor, por así decirlo, de las condiciones que se pueden presentar, porque hasta este momento continúa dispersándose y la ceniza se mantiene en el ambiente en sectores, por ejemplo, de Santa Rosa, en áreas del departamento de Guatemala y el departamento de Zacatepeques por la misma condición del viento. Se mantiene esa recomendación de el cierre de operaciones por una acción, una medida preventiva, considerando la actividad o en sí la presencia de la ceniza que hemos tenido y que se mantiene en el ambiente en estos momentos. Ahora bien, señor Juárez, ¿cuál sería la previsión del INSIBUME en base a los conocimientos técnicos y en base a lo que se puede prever haciendo uso de las herramientas que utilizan ustedes? ¿Cuántas horas más podría estar cerrado el Aeropuerto Internacional La Aurora? Sí, en este caso nosotros estamos corriendo modelos, ¿verdad? Que es del WRF, uno de los que utilizamos, el Washington Back, y también otras herramientas que nos provee la NOAA, para determinar hacia qué dirección es la que podría desplazar la ceniza, en este caso del volcán de Pacaya. Cabe resaltar de que también depende mucho de la actividad que tenga el mismo volcán. Si el volcán se mantiene con actividad constante e intensa, y tenemos una componente de viento sur, obviamente vamos a tener caída de ceniza hacia la capital y en este caso hacia el Aeropuerto Internacional Aurora. Si tenemos un cambio de dirección de viento, eso nos ayudaría y la dispersión de ceniza, a pesar de que el volcán continúe activo, hacia el flanco sur o hacia el flanco oeste, lo cual es lo normal que tiende a tener el viento para el área volcánica, ¿verdad? Por eso es de que no tenemos tanta caída de ceniza o la caída de ceniza no es muy frecuente en esta área. Entonces, nosotros prácticamente estamos corriendo esos modelos y nos indican que aproximadamente para las 6 de la mañana, que más o menos es que se haría otra vez el aviso, en este caso de aeronáutica, para ver si continúa abierto o cerrado el aeropuerto, es que sí tenemos condición de viento, en este caso sur, porque sí tenemos bastantes partículas de ceniza en el ambiente, por lo cual tal vez no es perceptible ahora como lo fue en horas de la madrugada y de la mañana. Sin embargo, sí son dañinas para, en este caso, las turbinas de las aeronaves que podrían venir y querer hacer un aterrizaje en el transcurso de la noche hacia la madrugada. Licenciado de León, digamos, en el tema de coordinación, usted ya nos adelantaba pues que existen planes que están bien coordinados, digamos, también qué coordinación existe con las municipalidades, qué tipo de planes ya hay establecidos con las mismas. Bueno, sí, hemos tenido, en el caso de áreas cercanas al edificio del volcán, en este caso trabajo con las municipalidades de San Vicente Pacaya, por el lado de Escuintla, pero por el lado de Guatemala también en Amatitlán y en el área de Villacanales, el acercamiento con los centros de operaciones, con las mismas coordinadoras municipales,
los planes que se han presentado a nivel comunitario, pero también los planes que las municipalidades tienen. De ahí es la suma de esos esfuerzos para, al momento, por ejemplo, dentro del mismo plan de evacuación que las comunidades tienen establecidas, es que como un primer momento se ubica en el punto de reunión, en el punto de encuentro, y del punto de encuentro se trasladarían a los albergues que están previstos. Hay alrededor de 12 centros ya, albergues que podrían funcionar como albergues como tal y que se estarían habilitando al momento que se considera necesario, pero sí ya instalaciones como salones comunales, salones de algunas iglesias, algunos centros educativos podrían funcionar como albergues, y es parte de ese trabajo coordinado, ese acercamiento entre autoridades municipales con las comunidades para movilizar, en el caso de los vehículos necesarios, y realizar los procesos de evacuación. Entonces hay un trabajo coordinado, un proceso de sensibilización que se ha venido realizando desde el año anterior y que da como resultado el que se tengan estos planes y esa coordinación interinstitucional ante cualquier acción que sea necesario. Y luego el trabajo también del personal, en el caso de la Unidad de Prevención de Volcanes de Conred, los delegados de Conred que han participado en los diferentes encuentros con las coordinadoras municipales, y que eso permite también tener ese proceso como tal y esa buena comunicación para, por un lado, el reporte de las condiciones diarias en el área, en el sector, y también, por otro lado, la activación de los planes y procesos de autoevacuación al momento en que se considere necesario. Ahora bien, señor Juárez, aunque sabemos que no es usted la autoridad en cuanto a la navegación aérea, ¿qué pasa con los vuelos que tenían que venir a Guatemala? ¿Se están redireccionando a otro aeropuerto? ¿Tiene usted conocimiento al respecto? Sí, de hecho nosotros como parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ICIUME y también la DGAC, nosotros tenemos una estrecha relación, ¿verdad? Derivado a ello es de que también tenemos un protocolo de cenizas en el cual nosotros prácticamente ellos activan según la información que nosotros les generemos. Con respecto al tema de los vuelos, algunos vuelos se han desviado, por ejemplo, hacia El Salvador, que es el aeropuerto mucho más cercano y que tenemos y que puede hacer un tipo de escala en este sentido debido a que no estamos a una distancia de tantas horas. Algunos vuelos están detenidos, por ejemplo, los que vienen de Estados Unidos, algunos en Panamá, algunos en Costa Rica también se encuentran detenidos, hasta nueva orden, en el sentido de ver si ellos postergan el vuelo o pueden hacer ese transbordo que mencionó con el país vecino que es El Salvador. También los vuelos que en este caso pudieron observar en todas las imágenes, hay varias aerolíneas que tienen aviones prácticamente detenidos aquí en el aeropuerto internacional La Aurora, y ellos están prácticamente a la espera de que lo que suceda a las 6 de la mañana cuando se vuelva a dar el otro aviso e indicar prácticamente si inician operaciones o existe ceniza en el ambiente y postergar un poco más, en este caso, el cierre del aeropuerto. Licenciado de León, digamos, en tema de recomendaciones también, sobre todo viendo hoy lo que sucedió aquí en la capital, digamos, ¿qué recomendaciones de parte de la Conred se están haciendo a los ciudadanos, verdad, como para tomar en cuenta en estos próximos días también de medidas que deben pues tomar al respecto de esta situación que estamos viviendo? Bueno, sí, como las mismas condiciones del volcán y el viento podrían generar en los próximos días una condición similar, claro, eso no se puede predecir al 100%, pero podría, debido a la actividad que el volcán se ha estado presentando, pedimos y hacemos ese llamado a reforzar el uso de la mascarilla para evitar, principalmente las personas que sufren de alergia, pudieron en el transcurso de este martes tener una condición bastante fuerte en el sentido de la contaminación que existía y la presencia de la ceniza. Entonces, utilizar la mascarilla, también utilizar algún tipo de protección en los ojos para evitar que estas partículas ingresen a los ojos, generen alguna infección, por ejemplo. La limpieza de los techos de las viviendas es importantísimo realizarlo. Pareciera que no genera un mayor peso, pero al final se queda depositada esta ceniza en las viviendas, en los techos, principalmente de lámina. Entonces es importante realizar la limpieza
de la lámina como tal, y al hacerlo con las medidas correspondientes y con los cuidados necesarios para evitar algún tipo de lesiones también. Al igual que cubrir recipientes donde almacenamos agua, alimentos, es importante cubrir o resguardar también a las mascotas, cubrir las áreas de los tragantes, por ejemplo, los drenajes, las caídas de agua, para evitar que todo este material también se quede en estos lugares, al igual que las canaletas que se tienen en los techos de las viviendas por cualquier daño adicional que se pueda presentar. Esas son las recomendaciones que hemos estado compartiendo con la población, y luego pedirles también que si no es necesario salir de nuestra casa, es importante permanecer en nuestra casa por la presencia de la ceniza. Y también algo que, por ejemplo, usted lo indicaba en horas de la mañana, que nos compartía que salió a hacer ejercicio en la mañana, la recomendación es, por la misma situación de la ceniza que está en suspensión, que está en el ambiente, no hacer actividades físicas o actividades al aire libre por esta condición que se está presentando. Ahora bien, subdirector, usted mencionaba que esta situación puede cambiar en tanto cambie la dirección del viento. Para entender esto, pues obviamente no somos expertos en el tema meteorológico, pero para entenderlo, ¿qué tendría que suceder? El ingreso, no sé, lo que se me ocurre, el ingreso, no sé, de algún frente frío, ¿cómo pudiese cambiar de rumbo el viento? Si nos puede explicar, por favor. Sí, ya, perfecto. Como bien lo menciona, en este caso, si tuviésemos el ingreso de un frente frío, sabemos de que los frentes fríos vienen del norte hacia el sur. Eso nos generaría ese cambio de viento que estamos esperando, que prácticamente la dispersión de ceniza fuese hacia el sur, ¿verdad? Y no hacia el norte. Entonces, las condiciones que tenemos actuales no es de un frente frío, no tenemos un sistema, en este caso, de que nos pueda venir y que nos pueda generar una onda del este, por ejemplo, ¿verdad? Que también nos pueda generar la dirección o el viento hacia el flanco oeste. Las condiciones que tenemos son neutras, son neutrales, por lo cual tenemos ingreso de humedad desde el sur. Eso es lo que nos está generando prácticamente esta condicionante de viento, ¿verdad? Que la zona de convergencia intertropical sabemos de que siempre se mantiene activa y que es la que nos genera algún tipo de actividad de lluvia para estas épocas que, digamos, estamos prácticamente iniciando la época de calor. Pero esta condicionante nos genera ingreso de humedad y viento del sur, que es lo que prácticamente hace que la ceniza se disperse hacia el norte. Nosotros estamos esperando a que las condiciones puedan cambiar y tengamos un poco de ingreso de humedad, en este caso del océano Atlántico, ¿verdad? Que sea el que nos genere un poco de empuje de toda esta parte o todo este condicionante de viento sur que tenemos, y que el volcán de Pacaya, la dispersión de ceniza ya sea hacia el oeste o prácticamente la ceniza se disperse hacia el sur y que no haya afectación aquí en la ciudad de Guatemala. Justo en esa línea iba mi pregunta, licenciado de León, digamos, si se puede ya hacer, digamos, cierta predicción de dónde habrá presencia justo de ceniza en las próximas horas, y tenemos que contemplar que, digamos, dentro de la ciudad capital todavía vamos a tener que seguir tomando todas estas medidas, por lo menos de aquí hasta el día de mañana. Bueno, sí, se mantiene con esta condición, viento ingresando del sur, tal como Insibume lo ha comentado. Tenemos, por ejemplo, sectores de Santa Rosa, áreas de Guatemala y Zacatepeques, que existe la probabilidad, o mejor dicho, está en suspensión la ceniza, pero debemos de considerar, como ya bien lo comentaba el subdirector del Insibume, si tenemos esta condición del viento ingresando del sur y explosiones bastante fuertes que el volcán mantiene, que esta condición que hoy tuvimos en horas de la madrugada, en horas de la mañana, al sur del departamento de Guatemala, pueden repetirse nuevamente. Otras comunidades, o mejor dicho, en sectores, por ejemplo, como en Escuintla, recordemos hace 2 semanas prácticamente teníamos el ingreso de frentes fríos, entonces toda la actividad del volcán o la columna se estaba desplazando en dirección sur, entonces
dentro de los mismos mapeos, análisis que se realiza, se considera la dispersión que se da hasta 30 kilómetros de distancia. Entonces tenemos por un lado la actualización que el INSIBUME nos comparte, y de esto también la emisión de los avisos respectivos para las áreas en donde se prevé se tenga la presencia de la ceniza. Pero esta condición que tuvimos este martes, es importante remarcar que podríamos tenerlo siempre y cuando se presenten estas variables del viento y también las explosiones que el volcán de Pacaya, que mantiene niveles bastante altos. Entonces debemos estar atentos. Y creo que es importante remarcar esta parte también, que debido a la misma condición de explosividad que el volcán mantiene, hacer el llamado a las personas a que no se acerquen al área a observar. Yo sé que en su momento a través de redes sociales se ve interesante los flujos de lava, pero pedirles a las personas que no nos acerquemos a los flancos del volcán, porque esto representa también un peligro el estar ahí. Es importante que acatemos las medidas de las autoridades al no acercarnos a esos puntos, al no acudir a esos lugares por el peligro que representa. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche abordando este tema que es noticia el día de hoy, la caída de esta ceniza en la capital, en la región central de Guatemala, por la actividad del Pacaya. Gracias, feliz noche. Un gusto. Un gusto, feliz noche. Adiós. Bueno, Marinés, a tomar en consideración las recomendaciones que ya nos daban las autoridades en cuanto a que, se hace más que imperativo el uso de la mascarilla con esta ceniza tan fina para protegernos de los ojos y sobre todo de quienes se padecen de alergias, ¿no? Así es, Mario, y sobre todo la recomendación que me hicieron a mí: no actividades al aire libre, no salgan No a correr. hacer ejercicio. Exacto, no hacer ejercicio al aire libre, ¿verdad? Y mantener, pues, si no hay que salir de casa, pues no hacerlo tampoco. Por supuesto, y sobre todo estar muy atentos porque, tal como decía el subdirector del INSIBUME, habrá que ver si cambia el rumbo del viento y así esta ceniza se redirecciona o continúa cayendo acá en la ciudad capital de Guatemala. En tanto eso ocurre, el Aeropuerto Internacional La Aurora no podrá operar. 10 de la noche con 1 minuto, vamos a hacer una pausa y volvemos con el segundo tema de la noche. Vamos a hablar de la pesquisidora ya conformada en el Congreso para tema de antejuicios.